cultural da URGS. O evento conta com o apoio do programa Barcelona Solidária, da Prefeitura de Barcelona, e a Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, signatários da Agenda 21 da Cultura e da Secretaria de Educação à Distância da URGS. Com a palavra, o secretário municipal da Cultura, Sérgio Gonzaga. Boa noite a todos. Boa noite, querido reitor Alexandre, que tão brilhantemente vem dirigindo a URGS. Eu digo isso também como professor ainda aqui dessa instituição. Boa noite a todos os representantes, querida Margarete, que aqui representa a nossa ministra da Cultura, Ana de Holanda, a professora Sandra, uma batalhadora e uma parceira nessa luta pela cultura, essa nova jovem representante aqui do nosso querido Assis Brasil, e a todos vocês, em especial os convidados que já chegaram e que vão fazer desse seminário internacional, certamente, um peso, vão ter um valor para vocês, um valor de reflexão sobre um tema que é um tema palpitante, porque naturalmente sempre se discutiu o conceito de cultura, mas nunca como nos últimos anos, porque além de todas aquelas inúmeras funções, múltiplas funções que conhecemos e que vão do simples lazer, entretenimento, até a problematização da vida, que vão digamos, de discussão sobre o conhecimento até recentemente a inclusão cultural, uma nova função nos últimos anos começou a ser discutida, a questão da economia criativa, a questão das cidades criativas, a questão da cultura como projeto não apenas de entretenimento, de lazer, enfim, daquelas funções antigas, mas também como valor de sustentabilidade, também como projeto socioeconômico. E esse seminário abre, e vocês verão, uma série de temas que envolvem, de alguma maneira, essas discussões que hoje são travadas. Vocês terão aqui especialistas. Nós temos muito que agradecer, reitor, ao nosso representante aqui, que está aqui representando, da cidade de Barcelona, através da Agenda 21, que amanhã vocês vão conhecer. É a principal rede mundial de cultura. Há um documento, eu não sei se Jordi, se amanhã vamos expor esse documento, é um documento precioso da Agenda 21, onde, de uma forma sintética, suponho que algumas poucas páginas, 10 páginas, temos ali uma espécie de síntese de todas as angústias, de todas as preocupações e de todos os projetos. Contamos com isso desde o início com o apoio da universidade. Nós até, ao criarmos um observatório de cultura, que é o único ainda hoje no Brasil, ao criarmos o observatório de cultura, reitor, estávamos tentando também ajudar no sentido de precisar algumas coisas. Porque para que se possa pensar a economia da cultura, nós temos que pensar qual é o peso da cultura na economia, efetivamente. Nós tivemos já uma excelente iniciativa, com o apoio do reitor e da nossa querida professora Sandra, que foi fazer uma avaliação do acampamento Farroupilha, que é um fenômeno cultural da cidade, transbordante de gente, 1 milhão de pessoas passam por lá, e nós fizemos uma pesquisa no ano anterior, o CEPA da URGS, uma pesquisa muito interessante, vendo a origem, vendo a formação, vendo tudo aquilo que o acampamento mobilizava. E assim temos infinitos exemplos, né, que poderão, no futuro, ser melhor avaliados, se tivermos dados, índices e referências concretas daquilo que a cultura representa dentro da economia, dentro da sociedade. Então, acho que vamos ter um curso magnífico, os conferencistas são especiais, e tenho certeza que vamos sair daqui enriquecidos depois desse seminário. Muito obrigado. Com a palavra, a chefe da representação regional sul do Ministério da Cultura, Margarete Moraes. Boa noite a todos e a todas. Em nome do secretário municipal da Cultura, nosso querido
escritor, crítico de literatura, professor Sérgio Gonzaga, representando o prefeito de Porto Alegre. E do reitor Alexandre, eu quero cumprimentar aos demais participantes, a todas as pessoas, aos membros da mesa, aos gestores, aos estudantes que se interessam pela cultura na nossa vida. Eu trago o abraço do Ministério da Cultura, o reconhecimento e o aplauso desse Ministério, da ministra Ana de Holanda, para este encontro que certamente será um marco diferenciador das políticas e da gestão cultural no mundo e no Brasil. Esse encontro, professor Sérgio, que na verdade aconteceu na primeira reunião pública mundial de cultura, dentro do Fórum Social Mundial, na usina do gasômetro, quando eu era secretário, Vitor Ortiz era o chefe de gabinete e foi o organizador disso. Uma reunião que contou com conferencistas da Europa, da América Latina também e do Brasil, e que tirou como segunda, ou como evolução desse encontro, o encontro em Barcelona, no Fórum Internacional das Culturas em Barcelona, e daí saiu a Agenda 21 da Cultura. Eu acho que o mundo mudou de 2002 para 2011, a cultura se mexe, se move. Naquele tempo nós falávamos em direito social básico e também no novo redesenho das políticas culturais. E hoje a cultura no mundo todo é identificada do ponto de vista da sua diversidade cultural como um valor, como uma riqueza. E se é importante que globalmente se pense a cultura, ela só pode acontecer e depende do local, das cidades. É na cidade que a vida acontece, é na cidade que as pessoas moram e produzem novos significados culturais para os novos tempos. Portanto, secretário Sérgio, reitor, Prefeitura de Barcelona, recebo um abraço, como eu disse, e o aplauso do Ministério da Cultura. Nós temos muito orgulho desse evento que vocês estão levando. Parabéns. Com a palavra, o reitor Carlos Alexandre Neto. Tá bom. Bom, boa noite. Quero saudar o nosso secretário, professor da URGS, meu professor, Sérgio Gonzaga. Saudar... que nada, sinal de vitalidade. Saudar a chefe da representação regional sul do Ministério da Cultura, Margarete Moraes, a nossa pró-reitora de extensão, Sandra de Deus. Estender a saudação a todo o departamento de difusão cultural, responsável pela organização do evento, toda a equipe maravilhosa. Saudar o nosso conferencista, diretor da Cátedra da Unesco de Direitos Culturais da Universidade de Palermo, professor Edwin Harvin, em sua primeira visita a Porto Alegre e a nossa universidade. Saudar os demais palestrantes convidados. Saudação especial aos colaboradores que vêm de Barcelona, também para abrilhantar esse evento, a diretora de Economia da Cultura do Rio Grande do Sul, Denise Pereira. Saudar todos os participantes do evento, servidores, estudantes, professores, senhoras e senhores. A universidade, como instituição formadora de pessoas, como instituição do conhecimento, instituição de se exerce criatividade, ela respira e transpira cultura. Essa é a visão que nós temos da participação da universidade na cultura da sua cidade, na cultura do seu estado. Isso está refletido na política de extensão, na política das atividades culturais da nossa universidade. Universidade que é a mais antiga do estado do Rio Grande do Sul, universidade que foi fundada com o nome de Universidade de Porto Alegre, o que explica, e não é por acaso, tantas parcerias que temos com a Prefeitura Municipal e as parcerias que temos especificamente, de maneira muito especial, nesta área da cultura. A universidade possui muitos espaços que são colocados ao público, ao dispor de toda a comunidade, o nosso salão de atos, que hoje daqui a pouco tem orquestra tocando, a OSPA, o nosso museu, e que produz cultura através de todos
os seus integrantes. Afinal de contas, a cultura é toda atividade humana que eleva o patamar civilizatório. Por isso, nós temos trabalhado no ano passado, há 2 anos já, estamos promovendo um curso de Economia da Cultura e hoje realizamos esse primeiro seminário internacional sobre cultura e a importância da cultura para a economia local. Eu não tenho nenhuma dúvida que será um seminário bastante enriquecedor e que isso contribuirá para que tanto a universidade como a prefeitura possam enxergar, divisar, desenhar ações concretas para o desenvolvimento da cultura em Porto Alegre, selando de maneira ainda mais importante essa grande parceria que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ex-Universidade de Porto Alegre, com o município de Porto Alegre. Essa parceria só tende a crescer e nós vamos, na produção cultural, oferecer ainda mais para a nossa cidade, para o nosso povo e para a nossa gente. Desejo a todos um bom seminário e agradeço mais uma vez aos organizadores e aos palestrantes que vêm oferecer aqui a sua colaboração. Boa noite, bom evento. Agradecemos a presença de todos nesta cerimônia de abertura e convidamos para assistirem à conferência do diretor da Cátedra Unesco de Direitos Culturais da Universidade de Palermo, Argentina, professor Edwin Harvey, que abordará o tema Introdução aos Direitos Culturais e a sua relação com as políticas culturais nacionais. Obrigado e boa noite. Álvaro. Olá, olá.
Sí. ¿Se escucha? Bueno. Alô. Sí, sí. Boa noite. Está bien. Boa noite. Perfecto. Sejam bem-vindos todos. O secretário Sérgio Gonzaga me pediu para substituí-lo nessa mediação, e que para mim é particularmente uma honra poder apresentar para vocês o professor Edwin e também corrigir uma pequena gafe que nós cometemos que já foi corrigido no site, mas ainda permaneceu em alguns textos, que ele é ex-diretor da Cátedra Unesco de Direitos Culturais, correto? Que ele exerceu lá em Buenos Aires, na Universidade de Palermo, durante muitos anos. Eu conheci o professor Harvey em 2007, quando fui fazer um curso lá, que ele regularmente ministra na Fundação Ortega y Gasset, de Argentina. Outras colegas depois também foram lá, e todos ficam encantados com a erudição, com o vasto conhecimento que ele tem, devido às suas pesquisas, especialmente da legislação cultural comparada. Então, acho que vai ser, a gente, desde aquele momento, pensamos em trazê-lo aqui, e hoje estamos cumprindo esse objetivo. Então, com vocês, o professor Edwin Harvey. Muchas gracias. Quiero agradecer en primer lugar a la Prefectura de Porto Alegre y a la Universidad Federal de Río Grande do Sul por la posibilidad de poder compartir con ustedes estos días de este seminario internacional tan interesante. Acepté venir por muchas razones, porque tengo muchos amigos en Porto Alegre, porque Brasil ha estado muy vinculado a mi carrera profesional desde hace muchas décadas. Me hubiera gustado inclusive comentarles algunas de los hitos de esta trayectoria que tuve vinculado a la formación de administradores y de gestores culturales, porque probablemente ustedes lo sepan, pero si no lo voy a reiterar. El Brasil ha sido uno de los países pioneros desde hace muchas décadas en la formación de administradores culturales. Yo recuerdo, por razones de tiempo no podemos hacer toda una historia, recuerdo la primera experiencia que tuve como profesor en un curso que se realizó a fines de la década de los años 70. Fue el primer curso que se dio en América Latina, por no decir del otro lado del Atlántico, sobre formación de administradores culturales. Fue una ocasión muy interesante, fue un curso internacional organizado por la Universidad de Brasilia, Aloysio Magalhães, no sé si alguno de ustedes sabe el papel que él ha cumplido en su momento en las políticas culturales de Brasil. El coorganizador, Universidad de Brasilia, junto con el Banco Interamericano de Desarrollo y junto también con UNESCO. Conviene a veces recordar la historia, porque los latinoamericanos vemos un poco lo que pasa en otras partes, pero no lo que ocurre en nuestra propia tierra. Después, y esto como introito, como introducción a mi exposición, quiero también recordar, porque forma parte de esa historia de la formación de gestores culturales, administradores culturales, animadores culturales en todo el mundo, lo que también hizo en Brasil, a partir del año siguiente, la Fundación Getúlio Vargas, junto con organismos internacionales,
a partir del año 79, 78, 79, también inició todo un proceso que fue pionero y precursor, no solamente en América Latina, en el mundo, con respecto a esto que hoy forma parte, que hoy es algo muy regular y frecuente, que es la formación de gestores culturales. Por eso es un homenaje que yo le rindo a esos antiguos precursores y al Brasil mismo por haber sido precursora en este campo que hoy en día está prácticamente en todo el mundo. El tema que me fue propuesto para introducir este seminario, el tema de los derechos culturales, es también un tema muy antiguo y me gustaría mucho, ese es un poco el contenido de mi exposición, hacer un resumen de lo que ha ocurrido desde poco después de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad en este campo. En primer lugar, vamos a analizar los tratados y convenciones internacionales que en el amplio campo de los derechos humanos han ido consagrando jurídicamente una nueva categoría. Es una nueva, pero es una antigua categoría de tales derechos, que son los derechos culturales. Esto constituye el núcleo central de nuestra exposición. Los derechos culturales forman parte indisociable de los derechos humanos. Esto es un principio fundamental porque en la problemática de los derechos humanos en general, que está en todos los países y también en nuestro continente, el tema de derechos culturales generalmente no se asocia al tema de los derechos humanos. Y van a ver ustedes que los derechos culturales son tan importantes como los demás derechos humanos que hoy se defienden y se protegen en todo el mundo. La propia Agenda 21 de la Cultura, en su principio número 3, hace una referencia a este aspecto fundamental, que los derechos culturales forman parte de los derechos humanos. Es un poco, voy a insistir mucho en esto porque es un tema que es básico y central para las políticas públicas en cultura, ¿verdad? Y para todo lo que es el trabajo de un gestor o de un administrador cultural. En segundo término, vamos a hacer algunas observaciones sobre la responsabilidad de los estados prevista en tales instrumentos internacionales y su consiguiente repercusión o no, muchas veces, en las políticas nacionales en la materia. Es decir, también les confieso que como soy un viejo estudioso de las legislaciones culturales de toda América Latina, y la de Brasil es una de las más relevantes a mi criterio, no se conecta cuando se analizan o cuando se evalúan o cuando se proyectan las leyes vinculadas a la cultura, esa relación entre el derecho cultural y el derecho humano. Esto lo vamos a complementar con una reflexión sobre la necesidad tanto de una legislación cultural adecuada como de políticas culturales públicas que atiendan a la aplicación efectiva de tales derechos en cada país. Analizaremos diversas categorías de derechos culturales, individuales o colectivos, que como tales han sido reconocidos internacionalmente en el último medio siglo. Completaremos esta enumeración y quedaré abierto a las preguntas que ustedes hagan. Algunos de tales derechos culturales, por ejemplo, entre otros, el derecho a la indispensable libertad para la actividad creadora. Este me parece que es un elemento central de todo gestor cultural. ¿Cuál es uno de sus objetivos centrales, fundamentales? Defender la libertad creadora, defender la libertad de aquellas personas, aquel público al que están vinculados. Hoy, como que el tema de la libertad de la cultura es un tema que hoy en día ha dejado de ser noticia. Hoy en día hablamos de industrias creativas, hablamos de economía de la cultura, pero en la base de las políticas públicas de cultura, por lo menos a mi criterio, está la libertad de la cultura. Es el elemento central de cualquier política cultural, ¿no? Libertad de la cultura significa, ¿verdad?, todo lo contrario de autoritarismo cultural. Y hay que repetir y reiterar en forma permanente este tema. También vamos a hablar de la indispensable libertad para la actividad creadora, que es la condición del artista. No sé
si en este público hay artistas, hay escritores, hay artistas plásticos, hay músicos, compositores, no lo sé. Pero es un elemento central, porque sin creación cultural, sin creación artística no hay cultura. Y entonces el gestor cultural debe estar al servicio, ¿verdad?, de la actividad creativa también. Ese es otro tema central para tratar. Nos vamos a referir también al derecho de acceso al patrimonio cultural y su disfrute, y también a los derechos de las minorías, ¿verdad?, que son los de más reciente consagración formal. Finalmente, vamos a hacer una referencia, porque es muy importante, ¿verdad?, más allá de lo que puede significar el derecho constitucional. Creo que aquí hay muy pocos abogados, o ninguno, entonces vamos a bajar a un lenguaje que sea accesible al conocimiento de todos, ¿verdad? Pero lo que queremos destacar, y es importante para ustedes saber qué dicen las constituciones políticas, en este caso del Brasil, la Constitución del 88 y también la Constitución del Estado del Rio Grande do Sul. Es un mínimo de conocimiento que tienen que tener, es fundamental y básico. Yo en mis clases desde hace muchos años señalo que en el caso de las constituciones políticas de América Latina, el modelo que doy no es porque ahora esté en Brasil, sino porque es la realidad. El modelo que doy, en general, son dos constituciones políticas, por si a alguno le interesa. La Constitución Política de España, de 1978, pero sobre todo la Constitución Política de Brasil, de 1988. Tengo aquí, por si a alguno le interesa, en el momento de alguna pregunta, tengo el texto de los artículos 215 y 216 de la Constitución del Brasil, el texto originario y la reforma del año 2005, si mi memoria no fracasa, pero es básico. Y si hay alguno de ustedes que trate el tema del patrimonio cultural, en mis clases también leo el texto del artículo 215 o 216 de la Constitución de Brasil, porque la doy como modelo de definición de una política del patrimonio cultural. Si les interesa, en las preguntas también vamos a ver. Está en portugués, yo lo voy a traducir al español, pero se la puedo dar a mi querido amigo para que lo lea en portugués. No sé si la conocen. Si la conocen, no hagan la pregunta. Si no la conocen, creo que vale la pena hacerla. Es muy importante, ¿no? Hoy se habla de patrimonio inmaterial y bueno, todo está previsto en la Constitución brasileña de 1988. De una manera muy certera, muy clara, realmente. Y finalmente haremos, en este escaso tiempo de que disponemos, algunas reflexiones, algunas conclusiones sobre el futuro de este tan importante aspecto de las políticas públicas y de las políticas culturales en general. Primer comentario. Ya se han cumplido más de 60 años desde que se consagrara el reconocimiento internacional de los derechos culturales en el mundo. Y también, por cierto, que fue por primera vez que este reconocimiento internacional se hizo, no en el mundo en general, sino en nuestro continente, en el continente americano. Fue en el año 1948, en abril de 1948, que se aprobó en Bogotá, capital de Colombia, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, ¿verdad?, donde junto a los derechos de igualdad ante la ley, de libertad religiosa y de culto, de libertad de investigación, de opinión, de expresión y de difusión, además del derecho a la educación, se proclamó entonces el derecho a los beneficios de la cultura. Estamos hablando de América Latina, estamos hablando de una reunión interamericana, estamos hablando de la capital de Colombia, estamos hablando de abril de 1948. Por si no la recuerdan, les leo el texto en forma expresa del artículo 13 de la Declaración de los Derechos y Deberes
del Hombre, la Declaración Americana. El texto lo pueden encontrar en cualquier sitio, lo buscan en internet, lo encuentran con toda facilidad. Dice la Declaración, reconoce el derecho de participar en la vida cultural de la comunidad, el derecho de gozar de las artes y el derecho de disfrutar de los beneficios que resulten de los progresos intelectuales, especialmente de los descubrimientos científicos. La segunda parte del artículo se refiere al reconocimiento del derecho de autor, tema que no vamos a tratar, aunque es mi especialidad, la propiedad intelectual, porque nos llevaría varias sesiones poder hacer una referencia, pero también las preguntas, si quieren hacerlas, no voy a tener ninguna dificultad en contestarlas. Es un tema central, es un tema muy complejo en las políticas públicas. Hoy en día están, digamos, en equilibrio, en un equilibrio inestable, el derecho de los creadores, que es el derecho a el reconocimiento moral y material del fruto de la creación, y el derecho a la cultura, que es el derecho que tienen todos los miembros de la comunidad. Hay elementos, ¿verdad?, de conflictos muy grandes, y es uno de los problemas que hoy se tienen, no solamente en América Latina, en todo el mundo, ¿no? A partir de la rápida forma de poder acceder, que hoy se tiene a través de la tecnología, a la creación musical, a la creación literaria, a la creación cinematográfica, audiovisual, etc. Fue en diciembre de 1948, o sea, varios meses después, que las Naciones Unidas la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es mucho más conocida, lamentablemente, que la primera que le sirvió de base, que fue la Declaración Americana. Pasaron algunos años, el tema fue rescatado por UNESCO. Que es UNESCO, pero aprovecho esta oportunidad que tengo de tratarlos. Me gustaría mucho seguir este diálogo con todos ustedes varios días o varios meses, pero para los que no lo saben, UNESCO es una organización creada en 1945 dentro del seno de lo que en ese momento era la gestación del sistema de Naciones Unidas. Una creación que ha prosperado, una creación que todavía subsiste, pero que en 1945, y esto conviene señalarlo, estamos en América Latina, la presencia de América Latina era muy grande, porque al terminar la Segunda Guerra Mundial, los países independientes, fuera de los países que habían formado todo el eje totalitario en Italia, Francia y demás, Japón, etc., eran muy pocos. Eran algo menos de 50. De esos algo menos de 50, 20 eran países de América Latina. O sea que la presencia de América Latina en la ONU, en la Organización de Naciones Unidas, equivalía aproximadamente al 40%, más o menos, de la totalidad de sus miembros. Y entonces su presencia era muy fuerte, muy importante. Por ejemplo, basta recordar y leer la presencia de Chile, la presencia de Uruguay, la presencia de Brasil en el seno de Naciones Unidas, cuando se intenta o cuando se proyecta la creación de la Carta de Naciones Unidas, porque fueron estos países, estos tres y alguno más que he señalado, los que quisieron introducir ya en 1945 los derechos culturales en la gran Carta Magna de las Naciones Unidas. Entonces, pasaron los años y en 1966 lo que había sido una gran declaración, pero no vinculante para los estados, se transformó en 1966 a través de dos grandes pactos de derechos humanos que son la base
de la política de derechos humanos actual, en 1966 las Naciones Unidas aprueban 2 pactos vinculantes para los países, que son el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, textualmente, ¿no? Ustedes pueden introducir en Internet, buscar derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales de 1966 y tienen el texto completo, si les interesa. En el caso del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y Libertades Fundamentales, no hay una referencia concreta a los derechos culturales. Solamente un artículo de este pacto internacional se refiere a los derechos culturales. El artículo 27, es importante esto, porque desde el año 66 hasta ahora, la lucha por el reconocimiento de los derechos culturales de las minorías ha sido fundamental. El artículo 27 de este pacto, primer pacto, dice: en los estados, Brasil es parte de este pacto, lo mismo que todos los demás países de América Latina. De manera que esto que vamos a leer es ley en este país, como en cualquiera de los demás países de América Latina. Porque Brasil, como los demás países de América Latina, han ratificado, han confirmado, han aceptado que dentro de su derecho nacional, ¿verdad?, tengan vigencia los diversos textos de estos 2 convenios. Dice: en los estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece una serie de derechos en el campo de la economía, en el campo social y también en el campo de la cultura. Sin embargo, hay una diferencia con el otro pacto en relación con los componentes de los derechos económicos, sociales y culturales. Dice el pacto que se realizan estos derechos en general a través o por medio del Estado. Son de implantación progresiva. Son derechos programáticos para cuya promoción el Estado debe tomar acciones positivas. O sea, es obligación de los Estados nacionales, de todos nuestros países, tomar acciones positivas. No es solamente, ¿verdad?, una simple posibilidad, sino que es una obligación en virtud de lo que establece ese pacto. Esto forma parte un poco del esquema fundamental de esta exposición mía. A esto quiero llegar, a que todos nuestros estados, los que han ratificado este pacto, se obligan a cumplir, ¿verdad?, como lo dice esta transcripción textual de un artículo del Pacto de Derechos Culturales, a cumplir con lo establecido. Son derechos programáticos para cuya promoción el Estado debe tomar acciones positivas. El cumplimiento de tales derechos depende, en buena medida, en cada país, de la utilización de los recursos disponibles y de la realización de ciertos cambios estructurales e institucionales. El artículo 15 de este pacto de derechos económicos y sociales y culturales reproduce en alguna medida un texto semejante al que leí originariamente de la Declaración Americana. El mismo artículo 15, en su apartado segundo, consagra, y vuelvo a insistir que esto me parece que es muy importante de tener en cuenta por ustedes como gestores culturales para reclamar el cumplimiento de esta disposición. El artículo 15 del pacto consagra 2 obligaciones fundamentales a cumplir por las políticas públicas de los Estados partes. Primero, el deber de adoptar, a fin de asegurar el pleno ejercicio de tales derechos, las medidas gubernamentales necesarias para la conservación,
el desarrollo y la difusión de la ciencia y la cultura. Y segundo, el compromiso de cada Estado de respetar la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora. A partir de este pacto de 1966, los estados que la han ratificado, todos los de América Latina, quedan comprometidos en el marco de sus políticas públicas a la aplicación de medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, incluso mediante la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos que el mismo enumera. Recuerden ustedes de este pacto el artículo 15, lo mismo que el artículo 27 del otro pacto, de derechos civiles y políticos. Como respuesta, de alguna manera, a dicho compromiso, a la vez que respondiendo a una nueva dimensión pública de las políticas culturales, fundada en el derecho a la cultura, hacia aquellos años, ya las décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, comenzó a renovarse la organización de la acción cultural de los poderes públicos en muchos países del mundo. No sé si conocerán la historia de las políticas culturales de Brasil. Me animaría a introducirme en lo que no me corresponde, que es hablar de Brasil. Todo lo que es política cultural es contradictoria. Pero no quiero perder esta oportunidad para recordar que Brasil en los años 30 fue uno de los países pioneros en el campo de las políticas públicas de cultura. El Instituto Antigua Superintendencia del Patrimonio Histórico Artístico Nacional de Brasil, lo que es actualmente el Instituto del Patrimonio Histórico Artístico Nacional, fue creado en la década del 30 junto con la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos de Argentina y junto también en forma simultánea con el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Habría otros elementos desde el punto de vista constitucional. Una de las pocas constituciones, por no decir la única, que establece una relación muy clara entre la cultura y el Estado es la Constitución Política de Brasil de 1934, que dice textualmente: el amparo a la cultura es un deber del Estado. Fíjense ustedes, 1934, y luego ratificada por la Constitución de 1937. Ecuador en 1944, México en 1946, Gran Bretaña en 1945, Canadá en 1957, la Argentina en 1936, Francia en 1959, también Colombia, Venezuela, Costa Rica y Perú, entre otros estados, tempranamente pusieron en marcha nuevos modelos, algunos incipientes, otros muy avanzados, de sus respectivas administraciones públicas de asuntos culturales, lo que en la actualidad se ha dado a llamar, por muchos expertos y muchos especialistas, la institucionalidad cultural de los poderes públicos. Esta es una interesante historia que debe recordarse país por país a la hora de evaluar la trayectoria de la política cultural moderna para cada caso nacional, tanto en nuestra región como en el resto del mundo. Pero sobre todo en nuestra región, porque yo he advertido muy pocos especialistas en historia de las políticas culturales en nuestra región, ¿verdad? Especialistas que analicen la situación de sus políticas culturales nacionales comparativamente con lo que estaba ocurriendo en el resto del mundo, que es la única forma de poder saber dónde estamos, ¿verdad? Para saber dónde estamos tenemos que ver qué ha ocurrido antes en nuestro propio país y qué está ocurriendo en el resto de los países, si no podemos hacer una crítica a lo mejor totalmente unilateral. En tal sentido, estamos convencidos de que no es posible formular un diagnóstico común sobre las políticas culturales en América Latina, como han hecho algunos autores, en su conjunto y a través del tiempo. Cada país, cada estado, tiene su propia historia, su propia trayectoria, sus propios avances y retrocesos, en función muchas veces del aporte de individualidades ilustradas que pueden haber orientado o dirigido sus políticas culturales también en el campo público. Y recuerdo algunos nombres
recuerdo algunos nombres de nuestra región. Sarmiento, el escritor presidente que tuvo la República Argentina en el siglo XIX, ¿verdad? Podríamos hablar aquí de toda la política cultural que se llevó a cabo a partir de 1870, durante la presidencia de Sarmiento. Pero también tenemos José Vasconcelos, el gran dirigente político-cultural de México en la década de los años 20, ya en este siglo. Gustavo Capanema, es otra historia. Sería muy interesante que ustedes como gestores hicieran un estudio, una investigación conjunta sobre qué pasó con Gustavo Capanema, ¿verdad? Que fue el primer ministro de Educación de Getúlio Vargas, ¿verdad? Y que tuvo una larga trayectoria durante esos años que van aproximadamente entre mediados de los años 30 y los primeros años de la década del 40. Benjamín Carrión, el gran creador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 1944, etcétera, etcétera, etcétera. No fue casual, por otra parte, retomando nuestro comentario sobre la evolución de la materia en los foros internacionales, que en 1970 se realizara en Venecia, convocada por la UNESCO, la primera conferencia mundial sobre los aspectos jurídicos institucionales, público-administrativos y financieros, fiscales y económicos de las políticas públicas en cultura. Aconsejo la lectura del informe final de esta reunión. La pueden bajar de internet. Entran en el sitio de la UNESCO y van a encontrar una gran variedad de materiales. El UNESCO, yo diría un poco, ahora refiriéndome a la creación de este observatorio, que realmente es una magnífica idea, no solamente de la Secretaría de Cultura, sino de quien está aquí presente, ¿verdad? A quien mucho quiero y mucho aprecio, ¿verdad? Sería muy bienvenido que alguno, o que se hiciera un estudio sobre lo que fue el primer gran centro, el primer gran observatorio de las políticas culturales, que fue el Centro Internacional de Investigación, Documentación e Información de la UNESCO para el Desarrollo Cultural, creado también en 1970, y que fue, tengo que decirlo con mucho afecto, el primer centro, el primer observatorio donde hice mis primeras letras, allá por los años 70, ¿no? Y que todavía existe, ¿no? Todavía existe, aunque hoy en día hay observadores, hay observatorios en todo el mundo. Entonces no había otro, había que acudir a París, era la única forma de poder actualizarse. Hoy en día, afortunadamente, ustedes tienen una catarata de información, a veces difícil de digerir, ¿no? A veces es un poquito complicado, ¿no? Pero bueno, esperemos que el Observatorio Cultural de Porto Alegre evalúe toda la información y documentación, porque hay niveles de excelencia y hay niveles de basura. Esto es importante, es muy importante señalarlo. Entonces hay que tener gran cuidado, ¿no? O de desactualización de la información. Yo creo que mi querido amigo tiene las condiciones necesarias como para ser muy estricto también en este tema. Tampoco fue casual que como actividad preparatoria de esta reunión de Venecia de 1970 fuera convocado ya 2 años antes, en 1968, el primer seminario internacional sobre derechos culturales, que también está el informe completo en internet, a partir de la consideración de que la cultura es un derecho humano inalienable que impregna todos los aspectos de la vida y del deber de los gobiernos de establecer políticas culturales claras y coherentes para garantizar el ejercicio de los derechos culturales. Recuerden, estamos hablando de deberes y responsabilidades de los gobiernos, establecidas en tratados internacionales que son vinculantes para los países que la han ratificado. Y todos estos tratados, y los que vamos a comentar, han sido ratificados tanto por Brasil como por la mayor parte de los países de América Latina. Fíjense ustedes, yo me he permitido
transcribir para esta reunión algunos párrafos de algunos trabajos, de algunos informes y también de algunos textos constitucionales y de algunos textos internacionales, por la importancia que tienen como resumen de una clara concepción del para qué o del por qué de todo esto. El director general de la UNESCO tuvo ocasión de destacar en Venecia que, abro comillas, si todo hombre tiene derecho, como exigencia de su dignidad esencial, a participar en el patrimonio y en la actividad cultural de la comunidad, o mejor, de las comunidades a las que pertenece. Es un tema interesante, ¿no? El hombre pertenece a una serie de comunidades, ¿verdad? La comunidad local, la comunidad regional, la comunidad nacional y la comunidad internacional, ¿verdad? O sea que son varias comunidades las que se conjugan para la formación de la identidad. De ello se deriva que las autoridades responsables de esas comunidades tienen el deber, y aquí se hace una aclaración muy importante, tienen el deber sin intervenir en el contenido y la orientación del acto de cultura. Ese es un elemento central para el gestor cultural. El gestor cultural no puede imponer de ninguna manera su propia concepción de cultura, ¿verdad? El gestor cultural debe intervenir, no debe intervenir en el contenido y la orientación del acto de cultura. Una intervención sería autoritarismo. Y volvemos al tema inicial, que es el principio de la libertad de la cultura. Entonces, las autoridades tienen el deber de proporcionar los medios en la medida de los recursos de que dispongan para que esa participación en la vida cultural sea efectiva. Este es el primer fundamento y el primer fin de la política cultural. Más adelante, en 1976, también recomiendo su lectura, la UNESCO aprueba en 1976 la recomendación relativa a la participación y la contribución del pueblo en la vida cultural. Toma como base el derecho a la cultura consagrado por la Declaración Universal. Voy a pasar de largo esto porque no se nos va del tiempo, pero recomiendo la lectura. En el sitio de UNESCO se van a encontrar ustedes en el sector de cultura, porque UNESCO tiene educación, ciencia, cultura y comunicación social. Buscan el subsitio cultura, y dentro del subsitio cultura van a encontrar un apartado sobre instrumentos normativos. Instrumentos normativos. Bájenlos todos los textos, es mi recomendación. Ténganlo como una especie, no de Biblia, pero es una ayuda a memoria muy interesante. Dentro de, son alrededor de 20 o 25, ¿verdad? Está la recomendación internacional de Nairobi, porque fue en Nairobi donde se aprobó, sobre acceso y participación de la persona humana en la vida cultural de la comunidad. Lo dejo como un deber. La próxima vez que nos veamos, le voy a tomar examen. ¿Qué dice esta declaración del año 1976? Pero, por ejemplo, en esta declaración se esclarece muy bien una diferencia que todavía sigue existiendo, ¿no? Todavía sigue, que es el concepto de democratización de la cultura y el concepto de democracia cultural. Son dos dimensiones de las políticas públicas en cultura. Una habla de acceso, democratización de la cultura, que el gran inspirador de todo esto fue el Ministerio de Cultura de Francia. Lo inició André Malraux, que fue el primer ministro en 1959. Las casas de cultura en Francia, como ustedes saben, ustedes van a tener un apartado mañana o pasado sobre infraestructura, establecimientos culturales, y sería bueno que se recordara digamos, el origen, que fueron, en principio, en términos de políticas públicas, las famosas casas de cultura de André Malraux. Las catedrales, él decía que eran las catedrales
del siglo XX, ¿verdad? Muy ambicioso el programa, fracasó en parte, será motivo de otra vinculación con ustedes, ¿verdad? Hubo un fracaso parcial, ¿verdad? Un tema que debieran tratarlo los gestores culturales en términos de vinculación con el público, en términos de relación con la población, ¿verdad? Porque no siempre con instrumental de marketing cultural se puede alcanzar, ¿verdad?, que el público, los subpúblicos. Yo en mis clases no hablo de público en general, hablo de subpúblicos. No es lo mismo como público de la cultura, los jóvenes, ¿verdad?, los mayores, las mujeres, los varones, etcétera, etcétera. Para ustedes, ¿cuál es el subpúblico de la cultura que no necesita de aliento, de inspiración o de propuesta, que se acerca aunque no haya un marketing de ningún tipo? Se les ocurre. Hay un sector de la población que está muy vinculado a la cultura. No los jóvenes, sí los jóvenes, los estudiantes. Los estudiantes, ese fue el problema que tuvieron las casas de cultura de André Malraux, porque lo que se buscaba a través de ese proceso de democratización de la cultura era precisamente que la población se acercara a las casas de cultura, pero no se acercaban a pesar de todo. Los únicos que frecuentaron en gran medida las casas de cultura en Francia en el siglo XX, sobre todo en la primera década, fueron los estudiantes. No necesitaban que los llamaran, iban. Y creo que eso es universal. De todas maneras, se la dejo para que lo mediten, ustedes como buenos gestores culturales, ¿verdad? El gestor cultural digamos, hay muchas definiciones, ¿no? Yo diría que el gestor cultural tiene que cumplir una función modesta, pero muy importante, que es vincular la cultura con la población, ser el nexo fundamental. Y creo que ya es una muy importante función a cumplir en este siglo XXI. A partir de la recomendación de Nairobi, se inició en el mundo un programa alentado por UNESCO, estamos hablando de la década de los años 70, y también por la Organización de Estados Americanos, que tendía a identificar y recopilar los ámbitos propios de una legislación específica en el marco de los derechos culturales. Esto lo destacamos en el volumen de introducción a una colección de legislación cultural andina, primer repertorio de legislación comparada en la materia, que espero esté aquí en la Universidad Federal, comprensivo a nivel comparado de la legislación cultural de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Una obra de mi autoría, publicada en 1981 por el entonces convenio, digo entonces porque es pasado, convenio Andrés Bello. Si les interesa, en las preguntas puedo responder. Aquí tenemos también un especialista que ha estado vinculado al convenio Andrés Bello, porque ha tenido una muy difícil para todos los que hemos creído en la importancia de la investigación y la documentación en nuestro continente, la importancia que tuvo en su momento el convenio Andrés Bello. Podríamos señalar también que en América Latina, en el continente americano, también la protección de los derechos humanos en general y de los derechos culturales en particular ha tenido también su presencia institucional. La Convención Americana de Derechos Humanos es de 1969 y tiene un protocolo complementario en el cual se reconoce el derecho a la cultura. Con la aclaración de que en este protocolo de 1988, como que en América se le da una gran importancia
a la participación en la vida artística de la comunidad. Después vamos a hablar del tema del artista y del arte. Y también se establece como obligación de los estados el de adoptar medidas para la conservación, el desarrollo y la difusión del arte. A lo enumerado con anterioridad, que se relaciona sobre todo con el derecho del individuo a la cultura, de la persona humana, se han agregado paralelamente nuevas categorías de derechos culturales, suerte de derechos colectivos vinculados a la identidad, la personalidad y la autonomía cultural de las naciones y los pueblos en el marco de una cultura universal. Hay varios textos, pero no los enumero en homenaje al tiempo que nos queda. Vamos a ocuparnos ahora, muy rápidamente, porque es uno de los más recientes derechos reconocidos, derechos culturales, el derecho de acceso al patrimonio cultural y su disfrute. Dentro de este nuevo marco, iniciado en 1945, como les recordé, he de señalar una relevante categoría de derechos vinculados a la cultura al partir del reconocimiento del derecho de acceso al patrimonio cultural, material e inmaterial, tangible e intangible. Y recuerdo de nuevo otro consejo, leer el artículo 215 y 216 de la Constitución brasileña de 1988, donde hay una excelente definición de los componentes del patrimonio cultural. Se trata de un concepto amplio de patrimonio cultural, portador de memoria y de identidad cultural. Tiene que ver con la doble dimensión de la cultura con que hoy se encaran las políticas culturales. Primero, la de la cultura transmitida o heredada, es la concepción patrimonial. Y segundo, la de la cultura vivida, como actividad cotidiana inherente a la propia condición humana, las que no se presentan como términos contradictorios, sino complementarios entre sí, como un enfoque dual de la vida cultural de la comunidad. En el contexto normativo de la UNESCO, cabe destacar la aprobación por la Conferencia General de diversas convenciones especiales. Son muchas. Si ustedes entran en Internet, como les dije, sitio UNESCO, subsitio Cultura, instrumentos normativos, está la totalidad de los instrumentos aprobados a partir de 1954. Los más conocidos, seguramente para ustedes, serán los últimos, que son el patrimonio cultural subacuático, la de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. El patrimonio cultural inmaterial, a partir de la aprobación de esta convención de la UNESCO en 2003, ha pasado a florecer enormemente, y sobre todo en América Latina, donde hay un muy rico patrimonio cultural inmaterial. No podemos olvidar también la Carta de la UNESCO sobre Patrimonio Digital del 2003. Y quiero, aprovechando esto, para comentarles algo que tal vez ustedes sepan. La Asamblea General de Naciones Unidas acaba de resolver, de declarar que el acceso a Internet es un derecho humano fundamental. Eso es de los últimos días. Es para reflexionar, ¿verdad?, que el acceso a Internet sea considerado a nivel universal un derecho humano fundamental. Es un gran avance. Es para dedicarle un seminario entero, ¿no? En este momento, por ejemplo, porque la actividad de la UNESCO, le comento dos cosas. Dentro del sistema de Naciones Unidas hay solamente dos organismos internacionales especializados que tienen facultades normativas para aprobar convenciones, que son la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que dispone periódicamente en sus reuniones generales anuales la aprobación de determinadas convenciones que después son ratificadas por los países partes, Brasil y todos los demás de América Latina lo son, y pasan a ser derecho nacional. Y el otro organismo, el único, junto con la OIT, es la UNESCO, ¿verdad? Son los dos únicos que están facultados por el sistema de Naciones Unidas para aprobar
convenciones, o sea, leyes internacionales, si ustedes quieren, ¿no? En un lenguaje más simple. En este momento que está reunida en París, la Conferencia General, que se reúne cada 2 años, tienen en su orden del día la consideración de propuestas relativas a disponer de un instrumento normativo sobre paisajes urbanos históricos y un estudio preliminar que puede llegar a ser una convención en el futuro de los aspectos técnicos y jurídicos de un posible instrumento normativo internacional para la protección de las lenguas indígenas y las lenguas en peligro de extinción. Es un tema que también está vigente en América Latina en general y también en Brasil en particular. Los derechos de la creación. Los derechos de la creación, el derecho a la indispensable libertad de la creación, fue consagrado, como señalamos, en 1966. Y esto implica el reconocimiento internacional de la condición del artista. Para resumir, le comento uno de los fundamentos de esta aprobación de 1966 y luego en 1980. Entre comillas, el arte refleja, conserva y enriquece la identidad cultural y el patrimonio espiritual de las diferentes sociedades. Constituye el arte una forma universal de expresión y de comunicación, y como denominador común de las diferencias étnicas, culturales o religiosas, recuerda a cada cual el sentimiento de pertenecer a la comunidad humana, en razón de lo cual las políticas públicas, volvemos nuevamente al tema, deberían en consecuencia y con estos fines asegurar el acceso al arte de toda la población. Vamos terminando y voy a referirme a un tema que ya lo comenté anteriormente. Todo gestor cultural en cualquier país debe tenerlo como norma básica, sin necesidad de tener conocimientos jurídicos y menos ser un abogado, que son ¿qué dice la Constitución política de su país en materia de cultura? Esto es muy importante para poder discutir, para poder plantear los problemas si trabaja en la administración pública a otros sectores de la administración pública. Porque los gestores públicos en general, en muchos países, no sé cómo será aquí en Brasil, en general sus grandes enemigos son los propios funcionarios públicos de otros sectores no culturales en general. A veces, no sé acá, a veces los propios funcionarios de los ministerios de educación. A veces, no necesariamente, ¿eh? Y no me meto con Brasil, ¿eh? Bueno, no sé, después lo podemos comentar en el pasillo, ¿no? Tuvimos oportunidad en 1995, cuando se iniciaba el funcionamiento de la Cátedra UNESCO de Derechos Culturales, que yo dirigí durante 15 años en la Universidad de Palermo, en Buenos Aires, una cátedra de la UNESCO, de hacer un estudio comparado que comprende el contenido, creo que está en internet, pero está el texto del 95, no el actual, que comprende el contenido de las constituciones políticas de los países de América Latina en materia de derechos culturales. Algunas de sus conclusiones, actualizadas lógicamente, al día de hoy, nos permitimos destacar a continuación. Los derechos vinculados a la protección y conservación del patrimonio cultural, elemento central, vuelvo a insistir, de identidad cultural, así como normas y deberes específicos a cargo del Estado, están determinados a nivel constitucional en la totalidad de los países y resguardados en el marco de las respectivas legislaciones locales, coincidiendo con prescripciones sobre política cultural a llevar a cabo en cada caso por los gobiernos nacionales. El derecho a la cultura, tema central de nuestra exposición, mediante diversas formulaciones normativas, ha sido proclamado en forma explícita por las constituciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, prácticamente casi todos los países de América Latina,
reafirmándose así con la máxima jerarquía normativa nacional la ratificación. Hay 18 países de América Latina que han ratificado aquel pacto de 1966, que es un poco la base de los derechos culturales en nuestra región y en el mundo. Las constituciones de 11 países se refieren también, no lo hemos comentado, pero es fundamental, en forma expresa a los derechos lingüísticos. Los derechos lingüísticos son hoy en día uno de los derechos culturales fundamentales, sobre todo para muchos países. Por otra parte, la lengua es el principal elemento de identidad cultural, por otro lado, ¿verdad? En tanto, 11 países se refieren en forma expresa, en tanto otros 11 estados establecen como idioma oficial, en el caso estamos hablando de América Latina, el español, y en el caso de Brasil el portugués. Bueno, después hago unas referencias adicionales. Hay constituciones como la de Colombia, que agrega las lenguas y dialectos de los grupos étnicos, Nicaragua, que agrega las lenguas de las comunidades de la costa atlántica, Perú, que consagra como idiomas oficiales al castellano, pero en las zonas donde predominan también el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes. Esto, para el que le interese, hay una abundante bibliografía a la que pueden acceder, porque es uno de los temas centrales. Aquí tenemos un catalán, un representante de Cataluña, que podría darle cátedra a ustedes con respecto al tema de la defensa del idioma, ¿no? Y a la problemática de las políticas públicas en reparación con la educación, la formación, la instrucción, el uso público, el uso oficial, etcétera, de una lengua local frente a una lengua nacional. El principio de la libertad de religión, otro componente de identidad cultural, como también en el caso de la protección legal de las minorías religiosas, es reconocido en todos los países, sin perjuicio de que disposiciones especiales se refieran específicamente a la Iglesia Católica, en 8 estados: Argentina, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú. De esos derechos culturales fundamentales de los que no hemos hablado, si no lo hemos citado al comienzo, que son los derechos de autor, ¿verdad?, están o tienen jerarquía constitucional en casi todos los países de América Latina. Y su reconocimiento legal es prácticamente unánime en todo nuestro continente. Inclusive yo diría más, que nuestro continente, el continente americano, ha sido pionero en el mundo en la primera parte del siglo XX en materia de protección legal de los derechos de los creadores, ¿verdad? Bueno, hay algunas otras referencias, por ejemplo, el reconocimiento constitucional como países pluriculturales y multiétnicos, ¿verdad?, que existe en el caso de Bolivia, de Brasil, de Colombia, Guatemala, México, Nicaragua, Perú y también Venezuela. Y habría mucho que decir con respecto a los derechos culturales constitucionales en el caso de las comunidades indígenas. Vamos terminando. Nuestro comentario ha estado centrado en el análisis de los principales instrumentos normativos sobre derechos culturales, emanados de 2 fuentes internacionales. Es un pequeño resumen que estamos haciendo. La Asamblea General de Naciones Unidas, que es la que ha aprobado todas las normas sobre derechos humanos, y la Conferencia General de la UNESCO. Este contexto internacional lo hemos extendido, hemos insistido casi de manera obsesiva, se habrán dado cuenta, a un análisis de todo esto en relación con su repercusión en materia de políticas públicas, políticas culturales de los estados, ¿verdad? El análisis de todo esto yo lo recomiendo a los gestores culturales, no que se transformen en abogados de la cultura, pero sí que tengan algunos conocimientos básicos fundamentales. Es esencial para saber dónde se está ubicado, ¿verdad? Porque es lo que le da contenido, lo que le da fundamento político y social al trabajo del gestor cultural. Me parece muy importante que tomen un conocimiento básico y fundamental de cuáles son las principales leyes culturales de sus países.
no solamente del patrimonio cultural, no solamente la de derecho de autor, no solamente la de apoyo a la creación del artista, ¿verdad? Porque en general, en todos nuestros países, lo primero que se trata de aprender o de enseñar a un gestor cultural es la ley de incentivos fiscales, ¿no? La ley de mecenazgo, etc. Bueno, eso está muy bien, pero no es la base, ¿no? La base es cuál es el fundamento de su profesión, ¿verdad? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la razón de ser de su profesión? Esto me parece muy importante, la deontología del gestor cultural, ¿no? Mi pequeño aporte es solamente desde la dimensión de la legislación y el derecho, ¿no? Estamos hablando de derechos culturales a partir de una base normativa fundamental. Es importante el hecho de que las diferentes categorías de derechos culturales que hemos hablado, instrumentos normativos diferentes, están sometidos a regímenes jurídicos y a mecanismos muy variados de supervisión y control, y su aplicación está a cargo de diversos comités o organismos especiales, en el caso de los instrumentos internacionales, según se trate de uno o de otro de los pactos, porque ustedes se preguntarán, ¿qué pasa con todos estos pactos? ¿Verdad? Si no se cumplen, hay medidas. No es tal vez un tema para tratar en esta introducción, pero sí que les quede claro que cada uno de estos tratados tiene mecanismos de control internacional, mecanismos de supervisión y en algunos casos de punición ante la violación de los derechos culturales. No es, digamos, una normativa puramente simbólica, sino que hay todo un mecanismo, tanto en UNESCO como en los distintos organismos de Naciones Unidas, a los que se puede apelar, ¿verdad? Los países y las personas pueden apelar por violaciones a los derechos culturales en sus respectivos países, pero eso es un tema tal vez un poco para quienes son los sectores legales de los ministerios de cultura. Y concluimos esta agotadora para ustedes disertación mía. Yo me he explayado porque he abusado de mi condición de invitado, ¿verdad? Les pido disculpas, ¿verdad? Pero uno no puede con su genio y además no sé si tendré la suerte de volver a encontrarme con ustedes. Entonces, ese es un elemento más para tratar de dejar a esta altura de la vida un mensaje. Pero tiene que ver con el tema central de este seminario, que es cultura y desarrollo. Es un tema muy antiguo, es un tema sumamente antiguo, del cual inclusive podríamos hacer toda una historial, ¿verdad? Pero solamente lo que quiero es señalarles lo que se comentó sobre el tema del desarrollo cultural ya en aquella conferencia de Venecia de 1970, cuyo informe final, vuelvo a insistir, perdonen que sea reiterativo, pueden bajar de internet y lo recomiendo. Ahí está todo esto que hemos comentado, ¿verdad? Entonces también el director general de la UNESCO señaló, abro comillas, que el centro de gravedad de la noción de desarrollo, entre paréntesis, el desarrollo es endógeno o no es desarrollo. Esto es muy importante para nosotros, por las ideas que nos vienen de afuera. El desarrollo tiene que ser endógeno, si no, no es desarrollo, ¿verdad? Se ha desplazado de lo económico hacia lo social y hemos llegado ya a un punto, dice el director general de la UNESCO, en que esta evolución desemboca en lo cultural. Para concluir en que las opciones esenciales de toda política verdaderamente democrática, verdaderamente nacional del desarrollo, son de orden cultural, porque no son las consideraciones técnicas las que en último término las determinan, sino unos juicios de valor, y que la cultura no es sino el tesoro y la conciencia de los valores. Y concluye diciendo, cultura y desarrollo, este es el segundo fundamento
de la noción de política cultural. Y muchas gracias. Bom, professor Harvey, então, está à disposição para responder perguntas de vocês, que podem ser feitas através do microfone que está à disposição. Microfone sem fio aqui, bastando solicitá-lo, levantando o braço aí, por favor. Buenas noches, profesor. Hola. ¿Me escuchas? ¿Sí? Buenas noches. Me llamo Luis y soy de aquí, de Porto Alegre. Y pregunto para el profesor, ¿cuál es tu opinión sobre el Mercosur y la integración de la cultura de nuestros países? 2, 3 frases, nada más. Gracias. Es muy interesante la pregunta. Yo mandé a la organización de este seminario un trabajo sobre el Mercosur cultural, que lo pueden leer, está en el sitio del seminario, porque tuve oportunidad allá por el 2001, 2002, de ser invitado por la Universidad de Texas en Estados Unidos, la Universidad de Austin, mejor dicho, Texas, para hablar sobre el Mercosur cultural. Entonces hice una comparación, vuelvo a insistir, mi obsesión es comparar. Si no comparamos no sabemos en qué lugar estamos, como país, como persona o como institución, ¿verdad? Y entonces mostré las debilidades del Mercosur cultural con respecto a lo que entonces era el ideal de la integración entre países, que era, en el campo de la cultura también, la Unión Europea. Hoy la Unión Europea está en pleno crisis, ¿verdad? Y no sería tan optimista como lo fui en el año 2001. A mi criterio, el proceso de integración en el campo de la cultura del Mercosur no ha avanzado lo suficiente, porque el Mercosur en general y el Mercosur cultural en particular son de comienzos de la década de los 90. El Tratado de Asunción, si mi memoria frágil no falla, es de 1992. Se originó en un acuerdo entre dos presidentes, el presidente Alfonsín en la década anterior, 85-86 de Argentina, y el presidente José Sarney de Brasil. ¿A quién conocí? Lo conocí, tal vez ustedes no lo sepan, que el primer gran congreso de legislación cultural de América Latina se hizo aquí en Brasil también. En 1985, marzo exactamente, yo fui invitado por el Estado de San Pablo y ahí lo conocí a José Sarney en marzo del 85. Ustedes saben que en marzo del 85 Sarney era vicepresidente electo. ¿Qué pasó? Pocos días después, yo ya estaba de vuelta en Buenos Aires, muere Tancredo en circunstancias misteriosas. Y José Sarney se transforma en presidente de la República. Y poco tiempo después crea el Ministerio de Cultura y también su famoso ley Sarney de mecenazgo. Es una anécdota, pero es interesante recordar esto. Entonces, el Tratado de Asunción que crea el Mercosur, lo crea, el tratado es del año 92, 7 años después, o 6 años después, y no establece ninguna disposición sobre cultura, a diferencia de lo que fue el proceso, que yo lo señalo, lo tiene en la página, lo pueden recordar, lo pueden buscar, lo mandé especialmente, y me alegra que me haga la pregunta, porque no estuve tan errado de haber mandado ese trabajo, aunque es viejo, que está en la página del seminario.
el Mercosur cultural se crea un poquito por presión de los organismos de cultura del Mercosur. El Mercosur originario fueron Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay. Después hubo países adherentes, pero todavía los países miembros siguen siendo los 4. Venezuela está un poco ahí, que sí que no, que sí que no. Brasil se ha opuesto en algunos momentos, no sé cuál es la situación actual, ¿verdad? Pero los 4 países miembros plenos son estos 4 que hemos señalado. 2 o 3 años después, los funcionarios de cultura de los 4 estados que forman el Mercosur originario deciden comenzar a reunirse. Y ha habido muchísimas reuniones desde el año 94, 95 hasta ahora, periódicas. Pero lo que observo es que no hay actitudes concretas, positivas. En todo este lapso de tiempo, por lo menos hasta hace unos pocos meses, la única decisión que se había tomado normativa obligatoria para los 4 países fue una normativa aprobada por el Consejo del Pacto, estableciendo las facilidades para poder, para poder recorrer las distintas exposiciones culturales o bienes culturales de un país a otro, que creo que inclusive tiene grandes dificultades cuando llegan a las aduanas. Entonces, yo le diría que se hace mucho, pero se hace poco. Se hace mucho en las declaraciones. Por ejemplo, no hay un fondo del Mercosur cultural. Y sin fondo, sin recursos comunes, es muy difícil el poder llevar a cabo programas. Los programas importantes que ha llevado a cabo Mercosur cultural han sido gracias al financiamiento de algunos de los países, y Brasil, por cierto, ha financiado o está financiando algunos de esos proyectos. Entonces, como que se queda supeditado a la decisión de un país. No hay un fondo especial, conjunto, que permita llevar adelante programas, no solamente diagramarlos, no solamente planificarlos, sino ejecutarlos, ¿verdad? Eso creo que es un poco lo que ha ocurrido. Yo soy optimista en este punto, pero claro, han pasado 20 años. Y en esta época de aceleramiento, 20 años equivale, no sé, a un siglo o más de lo que era la mecánica de las relaciones internacionales en el siglo XX o en siglos anteriores. Así, si comparamos en ese trabajo, que se lo recomiendo, no porque yo sea el autor, sino que hay mucha información objetiva, la Unión Europea nació también económica, nació también con una finalidad económica. Fueron primero 6 países los que integraron la Unión Europea originaria, hoy en día son 27, ¿verdad? Y ha tenido una actividad cultural espléndida, ¿verdad? Desde muchos puntos de vista. Habría que inclusive dedicar también un seminario al tema y entonces vincularlo con lo que se ha hecho en 20 años casi en nuestra región de Mercosur cultural, ¿verdad? Vuelvo a insistir nuevamente, y es una recomendación, ¿verdad?, que hay que comparar. Tenemos que vivir comparando, porque si no creemos que estamos en el mejor lugar y a lo mejor no lo estamos, ¿verdad? Hay que comparar lo que pasa en nuestro pueblo, en nuestra provincia, en nuestro estado, en nuestra nación, en nuestra región y en el mundo. Así que, muy, digamos, sintéticamente, no sé si esta respuesta lo satisface, ¿no? Mais alguém? Meu nome é José Antônio, trabalho aqui na universidade. Em primeiro lugar, gostaria de lhe parabenizar, primeiramente, pela lembrança
da sua formação inicial aqui no Brasil, né? Na Universidade de Brasília e na Fundação Getúlio Vargas. O que geralmente a gente acaba não fazendo pelas disputas que a gente reconhece muito bem, né? Por outro lado, gostaria de voltar um pouco para pensar um pouco a realidade argentina sobre políticas culturais. Uma vez que, de uma forma mais genérica, nós todos conhecemos um pouco das políticas culturais brasileiras, mas muito menos, ou quase nada, no meu caso, da política cultural argentina. E gostaria que o senhor aproveitar a oportunidade para conhecer um pouquinho, na sua opinião, né, como anda, já que, conforme a gente viu, o senhor descreveu muito bem, há um corolário de diretrizes, né, de legislações, enfim, de políticas culturais no mundo, né, e a sua avaliação, como anda a aplicabilidade disso na realidade argentina. ¿Comprendiste? No. Bueno, la pregunta es sobre la política, cómo está la política cultural en Argentina en la actualidad. Sería, esqueci alguna cosa, ¿no? O sea, así en resumo, ¿no? Bueno, yo le diría que en el caso argentino es muy particular. Para comprenderlo, tenemos que señalar que si hablamos de política cultural, estrictamente, la política cultural argentina se inicia en el siglo XIX. Argentina tiene muchas particularidades, igual que Brasil y otros países, pero sobre todo fue un país de gran integración de la inmigración extranjera. En gran parte fue de origen español, de origen italiano, pero también de otras nacionalidades, de muchas otras nacionalidades. Y el proceso de integración cultural se inició en mi país a través de los gobiernos de lo que se conoce como la generación del 80, porque fue hacia los años 80 que se gestó la problemática que te mantiene hasta ahora, a pesar de que hay retrocesos, como en cualquier país. Hemos tenido épocas autoritarias muy fuertes. Se gestó sobre la base de dos grandes instituciones normativas, tres tal vez. La primera fue que una ley de 1870 creó todo un sistema de formación y de cultura a través del establecimiento de bibliotecas populares. Lo que actualmente se llaman bibliotecas públicas, en aquel momento en mi país ya lo dice la ley 419, por si alguno de ustedes quiere verla en internet, ley 419 de 1800, conocida como ley Sarmiento, que permitió que las comunidades extranjeras, hubo un momento determinado en que había más extranjeros en la ciudad de Buenos Aires que nacionales, para un poco que ustedes comprendan cómo fue la evolución, la revolución, la explosión inmigratoria en la Argentina. Sin embargo, la otra ley importante, también de los 80, fue, para comprender la situación actual, fue la ley que estableció obligatoriamente en todo el país la enseñanza laica, obligatoria, la enseñanza primaria, ¿no? Laica, obligatoria y gratuita, y se cumplió, porque la Argentina estaba en un momento de gran prosperidad en ese momento, era el granero del mundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha significado esto? Que no hay grandes conflictos culturales en la Argentina, todavía hoy, a pesar de los grandes cambios que se han producido, ¿verdad? No hay, como estamos viendo en Europa, por ejemplo, en la Europa cultivada,
en la Europa de todas las épocas, ¿verdad? Aún en los países de más refinada cultura hay fuertes conflictos raciales. No los hemos tenido ni los tenemos ahora. A pesar, por ejemplo, de que la comunidad israelita tuvo 2 fuertes atentados, ¿no? Ustedes lo habrán leído en los diarios, ¿verdad? 2 fuertes atentados que todavía están un poquito en un interrogante. A pesar de esos interrogantes, las comunidades vinculadas en favor y en contra de estos atentados, sin embargo, se han mantenido, ¿verdad?, sin conflictos fundamentales. Y eso lo tenemos que atribuir básicamente a esta ley. La ley de instrucción primaria, gratuita, laica y obligatoria, es contemporánea de la legislación equivalente de Francia. O sea que en ese momento se tuvo una clara visión, que fue muy afortunada para el país, ¿verdad?, de integración cultural, ¿verdad?, que no creó, digamos, una reacción inoportuna, sino todo lo contrario, ¿no? Y ese para mí es el elemento central de la política cultural argentina, ¿no? Después vinieron otras leyes, otras normas. Cuando hablo de leyes, hablo de instituciones que se cumplieron, que se efectivizaron, no de normativas en el aire, ¿verdad? Por ejemplo, en materia de enseñanza universitaria. En mi país, la educación universitaria es gratuita, la nacional es gratuita. Y todavía hay países de América Latina que están discutiendo si la enseñanza universitaria pública debe ser o no gratuita. Nosotros lo tenemos desde el siglo XIX. Entonces todo esto ha aprendido enormemente en la comunidad. Yo, por ejemplo, toda mi escuela primaria, secundaria y universitaria lo hice en instituciones públicas, de alta excelencia además. Entonces, tal vez mi respuesta es una respuesta estructural, ¿no? No es una respuesta que responda a la coyuntura de lo que puede estar pasando ahora o hace 10 años, sino que es una respuesta que va al fondo para comprender lo que es el pueblo argentino, ¿no? Pero le agradezco mucho la pergunta. Bom, os meus parceiros aqui na organização já estão me fazendo sinal que o nosso tempo está se esgotando. Eu queria só, como ela fez a inscrição, para segurar uma terceira pergunta, só aí depois a gente encerra, então. Sabe? Y perdón por mi falta de conocimiento del portugués, es lamentable de mi parte, ¿no?, que no lo sepa. Por favor. Eu estava falando do gestor cultural e falando dessa liberdade que tem. Eu queria saber, na tua opinião, se tu não acha que o gestor também, não digo censurar, mas controlar um pouco, que às vezes essa democratização da cultura, que a gente fala da cultura no âmbito artístico, de uma coisa, né, com algum valor histórico até, e que sirva de alguma forma para a população, mas que a gente vê de cultura, o que está acontecendo hoje é uma coisa muito efêmera e vazia, e isso se espalha, essa democratização pela internet, através da televisão, do rádio, que são veículos, né, que democratizam essa cultura. E nessa questão, não acha que deveria ter uma intervenção, alguma coisa até na televisão, no rádio, que tem a liberdade de tocar uma musiquinha ruim, alguma coisa assim, mas que de alguma forma meio que imponha também alguma coisa com alguma... Entende o que eu quero dizer, assim? Não sei se eu fui bem clara. No, me parece que la pregunta tiene que ver con si el gestor cultural tiene o no, o hasta dónde puede intervenir en los contenidos culturales, llevándose en cuenta la calidad, porque, bueno, si hay una buena arte, una mala arte, una buena cultura, si puede, me parece que está... Não que seja uma coisa constitucional, assim, dizer isso pode, isso não pode, imagina, mas que, por exemplo, uma programação de TV não fosse... Ele já disse isso, que na fala dele foi exatamente o contrário, né? Que ele acredita que não teria esse poder. Se analisa, haciendo un análisis por este punto, perdón,
se no achas que mucha libertad puede atrapalhar, desculpa, puede, ¿entiende? Como músicas de mala calidad. Si se pierde la referencia, si hay un exceso de libertad bueno, por la creación. ¿Es preferible el exceso a la falta? ¿O no? ¿Qué les parece? Es preferible el exceso de libertad a la falta de libertad. Pero esto no tiene nada que ver con la labor del gestor. Yo, por lo que me comenta a través de mi nulo portugués, es que el gestor cultural no puede pretender jamás imponer su propia cultura personal, sus propias creencias, ¿verdad? Tiene que respetar al público, al que sirve. Hablamos del verbo servir. Eso es muy importante. Todas las profesiones deben servir a la comunidad, a los demás, desde el abogado, el médico, los economistas inclusive, ¿no? Es decir, es una profesión de servicio muy importante para la comunidad, pero en la medida en que no se pretenda, digamos, transformar al público en un reflejo de la cultura de cada uno. Este digamos, creo que es una regla de oro de la profesión, ¿no? Por otra parte, la diversidad de la cultura es hoy el tema central de las políticas públicas. No hemos podido hablar del tema, no solamente porque en el año 2005 se haya aprobado la famosa Convención de la Diversidad Cultural, de la diversidad de las expresiones culturales, sino porque, bueno, es un elemento central de políticas públicas. Vuelvo a insistir, ¿no? Es preferible el exceso a la falta de libertad, ¿verdad? Y la diversidad cultural parte de la base del reconocimiento del otro, y el reconocimiento del otro, a partir del trabajo del gestor, en último caso se debiera transformar en un diálogo, respetando al otro, ¿verdad?, por parte del gestor. No sé si esto más o menos responde. Na verdade, é o que você falou, se perdeu um pouco a referência, parece. Às vezes, eles meio que eu queria saber onde é que está o furo que se perdeu essa referência que a gente só vê, né? Não, mas deixa, era só para ter esse ponto. Bom, muito obrigado pelas perguntas. A gente lamenta não ter mais tempo, mas, enfim, a gente pode encaminhar as perguntas que forem encaminhadas para nós pela organização. Tenho certeza que o professor Harvey que poderá contestar as perguntas por mail, se los enviamos. Sí. Podrás contestar otras preguntas por mail. Sí, pero las preguntas, yo pediría que las preguntas por mail se hicieran con intermediación del observatorio, claro, no directas. No. Eso me parece importante, sí, por respeto al trabajo de la organización de este seminario, ¿no? No, las traduciremos, bueno. Sí. No solamente por la traducción, sino básicamente es más fácil, claro. Es como todos los idiomas, ¿no? Es más fácil entender la lectura que a través de lo verbal o del oral. Pero como no, con todo gusto. En realidad suelen decir que, y ya se me están durmiendo allá atrás, ¿no? Pero yo en mis clases siempre digo que en el diálogo el que más aprende es el profesor. Y yo he aprendido mucho con ustedes hoy. A pesar de las que preguntas han sido muy pocas, yo he aprendido bastante. A veces el silencio, ¿verdad?, es tan importante como las preguntas. Así que, de nuevo, les agradezco a ustedes esta paciencia de haberme escuchado, y espero que tengan mucha suerte en estos 3 días. Yo voy a estar mañana, a lo mejor podemos conversar también, pero no voy a estar como panelista, voy a estar de visita, ¿verdad?, y en algún momento podemos verlo. Pero de todas maneras, mucha suerte con este seminario, mucha suerte con su trabajo profesional. Estamos hablando de trabajo profesional. Ustedes no son amateurs. Lo importante para un gestor cultural es transformarse en un verdadero profesional, tener una deontología de su profesión. Eso es también muy aconsejable. Muito obrigado a todos, até amanhã.
amanhã a partir das 10 horas neste mesmo local. Obrigado.